Mi mejor amiga se enamoró de mi ex, y no sé a quién extraño más, no sé si han vivido una traición silenciosa, de esas que no vienen con gritos ni mentiras explícitas, sino con miradas esquivas. Silencios incómodos y una verdad que crece en la garganta como un nudo. Eso fue lo que sentí el día que vi el nombre de Daniel en el celular de Clara, mi mejor amiga, la de toda la vida, la que sabía todo sobre mí. Incluyendo cuánto me había dolido él. Daniel fue mi ex por más de 2 años, pero antes de eso, fue mi primer amor real, no ese amor adolescente y dramático, sino el primero que tuvo planes a futuro, convivencia, decisiones importantes y también, rupturas que no se curan con una noche de copas y amigas. Terminamos porque ya no éramos compatibles, porque él quería cosas que yo no podía darle, y porque, con el tiempo, entendí que no se trataba de si lo amaba o no, sino de si podía ser yo misma sin sentirme pequeña a su lado. Me dolió mucho, pero salí, y en esa salida, Clara fue mi refugio. Clara y yo nos conocemos desde el colegio, compartimos los secretos más feos y los sueños más ridículos, nos prometimos ser madrinas de los hijos de la otra, vivir cerca, cuidarnos las espaldas. Cuando terminé con Daniel, ella fue la primera en llegar con vino, pizza y películas malas. Ese idiota no te merecía, decía mientras me dejaba llorar en su hombro. Siempre pensé que si alguien entendía el peso que tuvo esa relación en mi vida, era ella. Hasta que una tarde cualquiera, en su departamento, vi su celular vibrar sobre la mesa. Estábamos viendo una serie, ella se levantó al baño, y ahí, sin querer, de verdad sin querer, mi vista se desvió al móvil, pantalla bloqueada, pero con notificaciones visibles, un nombre, Daniel. Un mensaje, avísame cuando llegues bien. Bebé, sentí un escalofrío, no porque aún lo amara, sino porque era ella, mi Clara, la que me consoló, la que me decía que ojalá nadie lo quisiera más después de lo que me hizo, la que sabía cuántas veces lloré por sentirme invisible a su lado. Cuando volvió del baño, no dije nada, guardé el dato en la garganta, como si no lo hubiera visto. Ella se sentó a mi lado como si nada, me ofreció palomitas, y yo comí con la mandíbula apretada. Me fui temprano. Dije que tenía sueño, mentí, llegué a casa y lloré, de rabia, de confusión, de miedo a perderla, y sobre todo, de desilusión, porque si había alguien en este mundo que sabía que Daniel no era solo un ex para mí, era ella. No dormí, no escribí, no comí bien por 2 días, revisé nuestras últimas conversaciones, busqué pistas, dobles sentidos, mentiras, nada. Clara seguía hablándome como siempre, memes, chismes, planes para el finde. Desde cuando pasaba, fue una vez, fue antes o después de mí. La duda era una termita que me comía por dentro, hasta que no aguanté más, y la llamé. ¿Podemos vernos hoy? Le pregunté. Claro, ¿todo bien? Sí, solo quiero hablar un rato. Nos vimos en un parque. Ella llegó con su sonrisa habitual, me abrazó, me preguntó cómo estaba, y yo, me quebré. ¿Estás saliendo con Daniel? La cara de Clara cambió, no a miedo, no a negación, a silencio. ¿Por qué lo preguntas? Porque vi un mensaje en tu celular. No lo busqué. Solo, apareció, tardó en hablar, no quería que lo sí, así como por accidente, asintió. No era planeado. De verdad. Solo, pasó. Sentí náuseas, porque lo solo pasó no aplicaba cuando hablamos del ex más importante de tu mejor amiga, del hombre que te partió en dos, y cuya historia Clara conocía de principio a fin. ¿Desde cuándo? Hace 2 meses. ¿2? ¿Y pensabas decirme cuándo? Estaba esperando el momento correcto. Reí, seco, áspero. ¿Y cuál sería ese momento? Cuando se comprometieran. Clara bajó la mirada. No quería herirte. Entonces no lo hubieras hecho. Esa noche terminó con lágrimas, de ambas, con excusas, con culpas, y con una verdad que no podía volver a esconderse. Mi mejor amiga estaba enamorada de mi ex, y yo no sabía si llorar por él, o por ella. Después de la conversación en el parque, me fui caminando sin mirar atrás. Clara me llamó, no respondí, no porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba entender qué me estaba pasando. Estaba dolida por Daniel, o por Clara. Era enojo, traición, celos, o simplemente tristeza pura, y lo peor, tenía derecho a sentir todo eso. Llegué a casa y me encerré en mi habitación. El celular explotaba. Clara mandaba mensajes uno tras otro. Sé que no fue la forma. Entiendo si estás enojada. Solo quería que supieras que esto no fue contra ti. De verdad me sorprendió también. No respondí, la bloqueé por unas horas. Necesitaba espacio, silencio, un respiro. A la madrugada, desperté con la mente acelerada, y lo primero que hice fue abrir una carpeta vieja de fotos. Una que no abría desde hacía un año. Ahí estaban Daniel y yo, en la playa, en la nieve, en pijamas, en la cocina, con Clara,
incluso riendo, abrazados, compartiendo. Cierro los ojos y todavía puedo escuchar su risa burlándose de mis playlists cursis, puedo ver sus dedos acariciándome la espalda cuando yo no podía dormir, puedo recordar cómo me abrazó el día que murió mi abuelo, cuando no quería ver a nadie, menos a él, pero terminó siendo lo único que me calmó. Volví a repasar el final. Habían pasado 9 meses desde que terminamos, no fue una ruptura caótica, no hubo infidelidad, ni gritos, ni bloqueos masivos, solo esa conversación incómoda donde admitimos que no estábamos creciendo juntos. Yo necesitaba tiempo, espacio, y él quería avanzar, ya no soñábamos lo mismo, y sin embargo, cuando se fue por la puerta, esa última vez, algo en mí se rompió con él. En ese entonces, Clara fue todo, me sacó de la cama, me obligó a salir, a reír, a vestirme, a volver a mí. Nunca pensé que me estaba reconstruyendo con los mismos hilos que ella iba a usar para tejer algo con él, y eso no me dejaba dormir. Al día siguiente, hablé con una amiga en común, Paula, le pregunté directamente. ¿Vos sabías lo de Clara y Daniel? Silencio. Paula, me lo imaginaba, dijo al fin. Vi algo raro hace poco, pero no quería meterme. Cuando, hace un mes, los vi en un bar, tomados de la mano. Pensé que era una confusión. No quise arruinar las cosas. ¿Y vos crees que es real? No lo sé. Pero Clara se la ve confundida, culposa, y él parece diferente. Más suelto, como si estuviera empezando algo de cero. Esa frase me perforó. De cero, con mi mejor amiga, después de mí, como si yo no hubiera existido. Esa noche volví a soñar con ellos. Estaban en mi casa, en mi sofá, con Clara riendo y Daniel besándole la frente, y yo parada en la puerta, con las llaves en la mano, sin poder entrar. Desperté sudando, temblando, con una certeza amarga. Ya no tenía a ninguno de los dos. Me pregunté entonces qué dolía más, perder a alguien que amaste, o descubrir que alguien que te amaba pudo empezar a amar a esa misma persona, sabiendo todo lo que significaba para vos. No tenía respuestas, solo preguntas, y un nudo en la garganta que no bajaba ni con vino, ni con series, ni con gritos ahogados contra la almohada. Al tercer día, Clara me volvió a escribir: no quiero que pienses que te traicioné a propósito, pero lo que siento por él es real. No lo busqué. Pero está. Y si querés, hablamos. De verdad. Cuando estés lista. No sabía si quería hablar, no sabía si quería entender, porque entender implicaba aceptar, y aceptar significaba resignar, y yo, aún no estaba lista para perder a los dos al mismo tiempo. No sé qué fue peor, si el silencio, o esa voz interna que me repetía que estaba siendo exagerada. Ya no están juntos. Es su derecho. Vos ya lo superaste, pero ¿sabés qué? Superar a alguien no significa querer verlo besando a tu mejor amiga, especialmente cuando esa amiga fue quien te sostuvo mientras lo llorabas. Pasaron 4 días desde que Clara me mandó el último mensaje. 4 días en los que pensé 1000 veces en responder, 1000 veces en dejarlo pasar, 1000 veces en enviarle un audio llorando, gritándole, suplicando que retrocediera en el tiempo, pero no lo hice, hasta que, sin pensarlo mucho, le mandé: hablemos. La respuesta fue inmediata: cuando quieras. Donde quieras. Nos encontramos en una cafetería escondida. Era martes, frío, lluvioso, como si el universo quisiera que nos sintiéramos incómodas desde el primer minuto. Clara llegó primero, la vi por la ventana, pelo atado, sin maquillaje, con los ojos hinchados. Entré, nos abrazamos, porque el cuerpo aún se acuerda de lo que la mente está intentando olvidar. Nos sentamos, pidió 2 tés, como siempre, sabía cuál me gustaba. Eso también dolió. Fueron varios minutos de silencio, hasta que hablé. ¿Desde cuándo? Suspiró. Desde hace casi 3 meses. Pero al principio fue raro. Nos encontramos por casualidad, hablamos, intercambiamos mensajes. ¿Y en qué momento decidiste que estaba bien seguir? Sabiendo todo, no lo decidí, pasó, y no supe cómo detenerlo. ¿Pensaste en mí? Todo el tiempo, antes de besarlo. Silencio. ¿Pensaste en mí antes de dormirte con él? Se quebró. No es justo que te pregunte lo que vos nunca me consultaste. No es justo que me preguntes como si todo fuera blanco o negro. Me reí, amarga. No es blanco o negro. Es gris traición, gris silencio. Las lágrimas nos caían a ambas, pero no por compasión, sino por impotencia, porque había amor, pero también resentimiento, porque había comprensión, pero también heridas. Yo no te quería herir, dijo al fin. Y sé que lo hice. ¿Y te arrepentís? Silencio otra vez, ese maldito silencio que lo decía todo. Me arrepiento de no haber hablado antes, de no haberte dicho que estaba confundida, de haberte dejado enterarte así. Pero no te arrepentís de estar con él.
No, eso fue lo que me destruyó, no la relación, no el secreto, sino esa única palabra, no en ese instante. Entendí que no había vuelta atrás, porque podía perdonar un error, un impulso, una debilidad, pero no podía perdonar una elección firme, no cuando me incluía como daño colateral. Me levanté, tomé mi bolso, y le dije, con la voz temblando, entonces ya no tenemos nada más que hablar. Ella se levantó también, no quiero perderte. Ya lo hiciste, salí, y esta vez fui yo la que dejó de mirar atrás. Lloré en el taxi, en la ducha, en el sofá, lloré por él, pero sobre todo, lloré por ella, por esa amiga que ya no existía, porque Clara ya no era Clara. Era alguien que me conocía demasiado bien como para no saber que esto me iba a romper, y aún así, lo hizo, esa noche. Escribí en mi diario, hoy confirmé que no todo lo que duele es traición, pero sí todo lo que se oculta, y ella me ocultó la parte de su corazón donde todavía habitaba él, no por amor, sino por cobardía. Y con eso, cerré el cuaderno, pero no el dolor, ese, recién estaba empezando. Me pasé los días siguientes en automático, despertaba, trabajaba, comía algo, y me volvía a encerrar en mi habitación. El mundo seguía. Mis redes seguían activas, la gente sonreía en la calle, pero yo sentía que algo dentro de mí había dejado de responder, no por él, no exactamente, era Clara, su ausencia, su silencio, su elección. Una noche abrí WhatsApp, el chat con ella seguía ahí, con la última frase sin responder, no quiero perderte. Pensé en borrarla, pensé en bloquearla, pero no lo hice, la dejé ahí, como una herida que no sabe si conviene rascar o dejar cicatrizar sola. Paula me invitó a salir ese fin de semana. Vamos, te va a hacer bien. No tenía ganas, pero fui. Una cervecería, un grupo mixto, música alta, luces tenues, cuerpos bailando, risas, vasos chocando, todo era ruido, hasta que alguien me tocó el hombro. Me di vuelta, era él, Daniel. En persona, ahí, de pie, con una expresión que no supe leer, ni culpa, ni sorpresa, solo. Daniel, el de siempre, ¿podemos hablar? Me dijo, lo miré, y por primera vez en meses, no sentí amor, tampoco odio, sentí vacío. Salimos del local, nos alejamos unos metros, no sabía qué iba a decir, él tampoco, hasta que habló, no pensé que iba a pasar. Lo de Clara, lo sé, pero pasó, sí, silencio, quise contártelo. Pero tenía miedo, no de que pensés que fue un plan. Que lo hice a propósito. Que te falté el respeto, lo miré a los ojos. Y no fue así, no. Entonces, ¿por qué me duele como si sí? No respondió. Clara es buena, dijo después. No quiso herirte, pero lo hizo igual, y yo también. Si nos quedamos en silencio unos segundos. ¿Estás feliz? Le pregunté. No sé si feliz, pero sí tranquilo. Eso ya es algo, asintió. ¿Y vos? No tenía por qué mentir. Nos despedimos con un abrazo frío, fue como cerrar un cajón, no con rabia, sino con resignación. Esa fue la última vez que lo vi. Volví al bar, le conté a Paula, ella no dijo nada, solo me abrazó, y ahí lloré, en medio de la pista, con música reggaetón de fondo. Mientras la vida seguía su curso y yo sentía que la mía estaba estancada, empecé terapia. La terapeuta se llamaba Lucía, me escuchó sin juzgar, tomó notas, me hizo preguntas que dolían más que las respuestas. ¿Por qué te duele más Clara que Daniel? Lo pensé, y dije, porque a él ya lo había perdido. A ella no, ella era mi refugio, mi historia compartida, la que sabía todo, y que sentís ahora, que no tengo con quien llorar esta pérdida, porque se fueron los dos, y no hay testigos, nadie que me diga, te entiendo. Lucía asintió, estás de duelo. Por dos, esa frase me acompañó semanas, de duelo por dos, y con cada día que pasaba, me preguntaba si realmente algún día iba a poder verlos juntos y no quebrarme, porque lo sabía. Eventualmente iba a pasar. Un cumpleaños, una reunión, un cruce en la calle, y ellos iban a estar ahí juntos, felices, y yo que estar bien, aunque por dentro todavía sintiera que me arrancaron una parte sin anestesia. La terapeuta me mandó una tarea. Escribí una carta, no para enviarla, solo para sacarla de tu sistema, una para Clara, otra para Daniel y una más para vos misma. Me tomó 4 días, no porque no supiera qué escribir, sino porque tenía miedo de abrir otra vez esa puerta que apenas lograba mantener cerrada. La primera carta fue para Clara, no me rompiste el corazón con lo que hiciste, me lo rompiste con lo que no dijiste, porque más allá de Daniel, de los besos, de las decisiones, lo que más dolió fue que sabías dónde pegar. Y pegaste igual, fuiste mi casa, Clara, y un día, sin aviso, me cambiaste la cerradura. La dejé ahí, guardada, no necesitaba más. La segunda carta fue para Daniel, no sos el villano de mi historia, pero tampoco fuiste el héroe, fuiste ese personaje que amé profundamente.
Hasta que entendí que no sabía amar sin condiciones, me enseñaste a soltar, pero te fuiste sin ver todo lo que dolió aprenderlo. Tampoco la envié, tampoco hacía falta, la tercera fue para mí, no te odio por haber amado tanto, no estás rota, no sos ingenua, sos valiente por haber sentido, por haberte entregado, y ahora, sos más valiente aún, por quedarte cuando todos los demás se fueron. Esa sí la imprimí, y la pegué en mi espejo, pasaron las semanas, el dolor seguía, pero diferente, ya no me explotaba en el pecho, ahora latía bajito, como ese eco que queda después de gritar durante horas. Empecé a hacer cosas simples que había dejado, volver a leer novelas, salir a caminar con auriculares y no revisar el celular, cocinar sin llorar en la salsa, reír con otras amigas sin pensar en cómo estaría Clara. Era lento, pero era algo. Un día, abrí una caja donde guardaba fotos antiguas, cartas, regalos. Había una pulsera que Clara me dio en el viaje a Bariloche, un dibujo que Daniel me hizo en un café, una postal que los dos firmaron para mi cumpleaños número 25. La tuve en las manos un rato, y ahí vino la pregunta más difícil: ¿lo guardo o lo dejo ir? Porque soltar no siempre se siente como libertad, a veces se siente como traición a uno mismo, como si al tirar eso estuvieras admitiendo que nada valió la pena, pero sí valió. Entonces no la tiré, solo la doblé, la volví a guardar, y la etiqueté con un póster que decía: esto dolió, pero también te hizo crecer. En terapia, conté ese gesto, Lucía sonrió. Eso es avanzar, aunque no lo haya tirado, claro, porque no todo se tiene que destruir para sanar. A veces, solo hay que reubicarlo. Con el tiempo, empecé a pensar menos en ellos, ya no me despertaba con su imagen, ya no escribía borradores de mensajes que no mandaba. Ya no repasaba conversaciones viejas buscando pruebas de cuando empezó todo, me sentía más mía. Y eso, era nuevo. Un sábado, Paula me invitó a una cena con gente que no conocía, casi no fui, pero fui. Conocí a personas nuevas, reí, bailé, y alguien me pidió el número. No sentí culpa, no sentí traición, solo sentí curiosidad, y eso, después de tanto dolor, era una forma hermosa de esperanza. Se llamaba Joaquín, y no era como Daniel, ni intenso, ni arrebatado, ni encantador de primeras, era silencioso, observador, paciente. Nos conocimos en esa cena a la que casi no voy, me preguntó mi nombre sin prisa. Y cuando le conté que me gustaba escribir, no dijo que interesante por compromiso, dijo: ¿qué tipo de cosas escribís cuando no sabes qué sentís? Esa fue su primera pregunta real, y me atravesó. Porque nadie me la había hecho así. Pasaron semanas de conversaciones lentas, mensajes sin horarios, audios donde no hablábamos de nosotros, sino de todo lo demás, climas, series, cosas pequeñas, y cuando por fin me animé a hablarle de Clara y Daniel, su respuesta fue: no sé si tengo palabras para eso, pero si querés puedo escucharte sin interrumpir. Lo hizo, 40 minutos de audio mío, sin cortes, sin juicios, sin frases vacías, como todo pasa por algo, solo silencio y presencia, y cuando terminó, me dijo: gracias por confiar en mí con una herida tan abierta. No era amor, todavía no, ni siquiera estaba segura de querer eso, pero era espacio, un lugar donde podía respirar, sin recordar, sin justificarme, sin caminar sobre cristales. Clara no volvió a escribirme, tampoco yo. Supe, por terceros, que seguían juntos, que viajaron, que ella se mudó. No sentí celos, tampoco alivio, sentí distancia, esa que no es rabia ni duelo, solo aceptación de que hay cosas que no se arreglan, solo se entienden, y se sueltan. Un día, caminando con Joaquín, pasamos por una librería, entramos, cada uno eligió un libro, nos sentamos en el suelo a leer el primer capítulo, en silencio, sin teléfonos, sin conversación forzada, solo presencia compartida, y en un momento, me miró, y no con hambre, no con ansiedad, con algo más raro. Respeto, ese tipo de mirada que te dice: no te apuro, te acompaño. Fue ahí donde sentí que algo en mí había cambiado, que el corazón ya no latía solo por reflejo, latía porque estaba despierto otra vez. No sé cómo terminará lo que tengo con Joaquín, ni siquiera sé si quiero llamarlo algo, pero sé que me hace bien, y que no me recuerda a nada que me haya dolido, y eso, después de todo lo que viví, vale más que cualquier gran historia de amor, porque la paz también enamora. Volví a escribir ficciones cortas, poemas feos, diálogos que invento y nunca publico, y en uno, escribí algo que le leí a Lucía, mi terapeuta. A veces el corazón no se rompe, a veces solo se reacomoda. Como una casa que tuvo que cambiar todos los muebles después de un incendio. Ella sonrió: estás redecorando. Y sí, ya no vivía entre cenizas, estaba empezando a elegir cortinas nuevas, colores nuevos, historias nuevas, y sobre todo, una versión nueva de mí. Dicen que uno sabe cuánto ha sanado,
El día que puede mirar a la herida sin sangrar, ese día llegó, y no fue planeado, no hubo aviso, no hubo preparación, solo una invitación de cumpleaños, un grupo de conocidos, y una sensación incómoda que me apretó el pecho desde que leí la lista de invitados. Clara y Daniel iban a estar durante 2 días. Pensé en no ir, pensé en mentir una excusa, en protegerme, en evitar, pero algo dentro de mí, una voz nueva, más fuerte, me dijo, no estás huyendo. Estás eligiendo. Y elegí ir, no por orgullo, no por mostrar nada, sino porque ya no me definían. Llegué temprano, Joaquín me acompañó, sí, seguíamos viéndonos, con calma, sin etiquetas, era mi refugio sereno. Y cuando le conté quiénes iban a estar, me dijo, si querés que me quedo, si querés que me vaya, me voy, y si querés que finjamos que somos una pareja casada con 3 hijos y un perro, también puedo, reí. Y ese primer gesto ya me dio la paz que necesitaba. La fiesta fue en una terraza, luces colgantes y música suave, mucha gente, nos perdimos entre saludos, tragos y charlas inofensivas, hasta que, los vi, primero a Clara, después a él, entraron juntos, tomados de la mano, ella me vio primero, no hizo gesto, no buscó mi mirada. Daniel sí, me miró, me reconoció, y desvió la vista. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo, de presencia, de estar ahí, entera, sin esconderme, sin quebrarme, y entonces pasó algo que me sorprendió, seguí bailando. Con Joaquín, con amigas, conmigo, no los busqué con los ojos, no los evité, simplemente. No eran el centro de la sala, ni de mi historia. En un momento fui al baño, y al salir, me crucé con Clara, solas, 5 segundos de tensión. Ella bajó la mirada, dio un paso al costado. Yo me detuve, no por drama. No por confrontación, sino porque ya no le temía. Hola, dije, me miró. Hola, silencio. ¿Te ves bien?, dijo, con voz baja. Gracias, otro segundo. Me alegra que estés bien, agregó. Yo también me alegro, respondí. Y lo dije de verdad, se notaba que esperaba más, una conversación, un cierre, pero no hacía falta, porque el cierre ya lo había tenido yo meses antes, sola, sin su permiso. Cuídate, le dije, y seguí caminando, volví a la pista y Joaquín me vio, me preguntó con los ojos si todo estaba bien, asentí. Y seguimos bailando, no para demostrar nada, no para llenar un vacío, bailamos porque teníamos música adentro, y porque, por primera vez, no dolía, no ardía, no rasgaba. Esa noche volví a casa liviana, con el vestido arrugado, el cabello revuelto, y una certeza que me dormía en el pecho. No necesitaba venganza, porque ya tenía paz, y la paz, aunque nadie lo diga, es el final más poderoso de todos. Es curioso, después de tanto dolor, uno cree que el cierre viene con un gran gesto, una disculpa, una reconciliación, un arrepentimiento, pero no, a veces el cierre es pequeño, íntimo, silencioso, como un suspiro que soltás cuando ya no esperas nada, y por fin, te escuchás a vos. Hace unos días, me levanté temprano, hacía frío. El cielo estaba gris, puse música suave, preparé café, y me senté a escribir, sin plan, sin propósito, solo escribí, y me salió esto. No perdí a Clara, perdí la idea que tenía de lo que era una amistad incondicional, no perdí a Daniel, perdí el futuro que yo había imaginado con alguien que ya no era para mí. Pero me gané algo más valioso, me gané la versión de mí que no se derrumba, la que no necesita dar su valor a través del amor de otros, la que puede mirar atrás, sin necesitar volver. Lo leí en voz alta, y lloré, sí, lloré, pero fue distinto, era un llanto limpio, de esos que barren lo que queda, que no buscan respuestas, solo celebran haber llegado viva del incendio. ¿Clara y yo hablamos otra vez? No, y no sé si lo haremos. Daniel intentó buscarme, tampoco, y eso también fue una forma de respeto. La ausencia también puede ser amor, el amor de te dejo en paz, porque sé qué es lo que necesitas. Joaquín y yo seguimos compartiendo cosas, libros, charlas, a veces besos, a veces silencios. No es una historia de cuento de hadas, no es la gran historia de me rompieron el corazón y apareció alguien mejor, es una historia real, de 2 personas que se acompañan desde la verdad, sin promesas vacías, sin rescates, y eso también es amor, del bueno, del sano, del que no hace ruido, pero se queda. Hoy ya no tengo miedo de cruzármelos, ni de que alguien me mencione sus nombres, ni de abrir las fotos viejas, ya no duele, o al menos, no me detiene, porque aprendí que la vida no te quita personas para castigarte, te las quita para dejar espacio a otras versiones de vos misma, y la versión de mí que nació después de ese dolor, me gusta más. Sigo escribiendo, sigo saliendo, sigo teniendo, pero ya no me derrumbo, porque ahora, cuando algo se quiebra afuera, tengo una estructura dentro que no depende de nadie más, y eso,
Después de todo, es el final más poderoso que esta historia podía tener. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Comenta qué te pareció y qué tipo de historias te gustaría escuchar.